La historia se abre como todo misterio real, con un silencio que no sabe si anuncia un comienzo o un final. Recuerdo el olor metálico en el aire, ese aroma parecido a la lluvia cuando golpea vías oxidadas. Fue lo primero que noté antes de entender que ya no estaba donde creía estar. El mundo parecía el mismo, pero respiraba distinto, más lento, como si la historia misma estuviera conteniendo la respiración. Yo era periodista, o al menos eso decía mi tarjeta gastada que ahora dormía en un bolsillo que no reconocía. Había pasado semanas investigando un suceso que muchos llamaban una anomalía temporal, y otros, los más escépticos, un simple truco de edición de video, una figura borrosa apareciendo en fotografías antiguas. Siempre en segundo plano, siempre mirando hacia el frente como si supiera exactamente dónde estaría la cámara. Había encontrado esa misma figura en un retrato tomado en París, en la primavera de 1881, y ahora estaba ahí, oliendo pintura fresca y pan tibio recién salido de un horno cercano, preguntándome cómo demonios había llegado. El ruido del boulevard era suave, casi amable, como si cada carruaje hubiera sido envuelto en algodón. La luz del atardecer acariciaba las fachadas con una calidez dorada que me hizo dudar de mis propios recuerdos. Nada en mi tiempo tenía esa textura. Caminé sin un plan, con el instinto temblando como una brújula descompuesta, y me detuve frente a un pequeño café donde un joven de abrigo raído dibujaba en un cuaderno con una concentración tan pura que parecía orar. No buscaba cambiar nada. Si algo me habían enseñado los informes sobre viajeros accidentales, era que el pasado era una bestia de cristal, hermoso, frágil y peligroso de tocar. Pero aquel joven levantó la mirada y me encontró. En sus ojos había una mezcla de curiosidad y cansancio que me hizo sentir menos perdido. Me hizo un gesto para sentarme. No hubo palabras formales de saludo. Simplemente comentó que me veía fuera de lugar, como si mis costuras hubieran sido cosidas en otro siglo. Sonreí porque no tenía cómo negar algo tan evidente. Él volvió a su cuaderno y me lo mostró, casi con pudor, en un boceto torpe pero lleno de intención. Representaba a un hombre caminando bajo lluvia, sosteniendo un paraguas transparente. Le faltaban detalles, pero había algo inquietantemente familiar. Me dijo que buscaba capturar la sensación de estar solo aún rodeado de gente. Yo pensé en mi investigación, en esa figura repetida en fotografías, en cómo el pasado parecía observarme antes incluso de que yo lo alcanzara. No sabía quién era él, pero mientras hablaba, mientras sus dedos manchados de carbón trazaban líneas sobre el papel, entendí que estaba frente a alguien destinado a dejar huella. No por talento, sino por necesidad. Algunos corazones laten fuerte porque temen apagarse. La conversación fluyó sin esfuerzo. Le conté que era periodista, sin mencionar el detalle absurdo de que venía de más de un siglo en el futuro. Él se rió y dijo que le gustaría que alguien contara su historia algún día, aunque dudaba que hubiera algo que valiera la pena narrar. Había un brillo frágil en su voz cuando lo dijo, como si estuviera confesando algo sin querer. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás el vértigo del tiempo torcido, quizás la intuición repentina de que estaba ahí por una razón. Le describí una escena que recordaba de un famoso cuadro, uno que en mi tiempo era celebrado como una obra maestra del impresionismo. Hablé de la sensación de lluvia suspendida, de sombras que parecían moverse aun cuando todo estaba quieto, de paraguas inclinados como constelaciones de tela. No mencioné el nombre del pintor ni el título de la obra, solo describí la atmósfera, la emoción encapsulada. Él cerró los ojos mientras escuchaba, absorbiendo cada detalle, cada palabra. Cuando abrió los párpados, había una chispa nueva en ellos. Me pidió que repitiera una frase específica, aquella en que dije que la luz parecía recordar la forma de las cosas, incluso cuando las sombras las cubrían. La anotó sin entender del todo por qué lo hacía. Yo lo sabía. Aunque me temblaran las manos, aunque una alarma silenciosa resonara en mi cabeza diciendo que me estaba acercando demasiado al vidrio frágil del tiempo, no pude detenerme. A veces el destino empuja, incluso cuando uno jura que solo está observando, y mientras el sol se escondía detrás de los edificios parisinos, supe que había cometido un error. O quizá un acto inevitable, porque aquel joven anónimo, con su cuaderno gastado y sus ojos hambrientos de futuro, estaba a punto de convertirse en alguien cuyo nombre resonaría durante generaciones. Y fue por algo que yo había dicho sin querer. La noche cayó sobre París como una manta suave, y con ella llegó ese silencio particular de los grandes momentos antes de volverse historia. Caminé junto al joven artista sin saber exactamente por qué seguíamos avanzando juntos, pero él parecía tomar mi presencia como algo natural, casi necesario. Sus pasos eran rápidos, nerviosos, los míos, más torpes, intentando acostumbrarme a una ciudad que todavía no existía de la forma en que la conocía. El aire olía a carbón, a humedad y a promesas que no sabía si debía cumplir. Me habló de sus dudas mientras atravesábamos una calle estrecha. Contó que había abandonado la escuela porque sentía que su mente estaba hecha para imágenes,
no para fórmulas. Había intentado trabajar en un taller, pero lo habían despedido por distraerse en mitad de una tarea para dibujar sombras en las paredes. Yo lo escuchaba pensando que todo eso sonaba a la biografía típica de un genio, una de esas que después se cuentan con voz solemne, olvidando que en su origen solo había desorden, hambre y miedo a no ser suficiente. Le pregunté cómo se llamaba y respondió con una sonrisa tímida que prefería no decirlo, que no creía tener aún un nombre que valiera la pena recordar. Esa humildad tenía filo. Nadie duda tanto de sí mismo sin llevar una chispa peligrosa dentro. Y yo la estaba viendo encenderse. Nos detuvimos en un puente donde el agua reflejaba amarillos intensos, como si el Sena intentara imitar la luz de un teatro. Allí abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de intentos fallidos, figuraos, temblorosaos, composiciones que parecían abandonar la esperanza antes de nacer por completo. Sin embargo, entre todo ese caos había algo que empezaba a tomar forma, la misma escena que yo le había descrito, reinterpretada con sus colores, su trazo, su mirada. Me confesó que lo que le había contado esa tarde lo había hecho sentir como si alguien le hubiera prestado unos ojos nuevos. Era extraño escuchar eso cuando, en mi tiempo, millones habían visto esa obra sin sospechar que su origen podría esconder un accidente imposible. Le pregunté qué pensaba hacer con aquel boceto. Cerró el cuaderno con decisión. Dijo que quería transformarlo en algo más grande, algo que hiciera que la gente entendiera que incluso en la lluvia hay una especie de belleza que no se explica. Lo escuché sabiendo que estaba a punto de crear algo legendario y que yo, sin querer, había plantado la semilla. El viento sopló con fuerza y me recordó que no pertenecía a ese lugar. Sentí un mareo extraño, como si el tiempo intentara recordarme que tenía límites. Él notó mi palidez y me preguntó si estaba bien. Me quedé mirando sus manos, manchadas de carbón, futuras huellas dactilares sobre lienzos que aún no existían, y me pregunté si debía advertirle, si debía confesar que venía de un futuro donde su obra colgaría en museos, donde su nombre sería pronunciado con devoción, pero no tuve valor. El pasado no es un lugar al que uno va a dar sermones. En lugar de eso, le narré una historia que supuestamente había escuchado, la de un pintor que retrataba el mundo como si estuviera siempre un instante antes de romperse. Él escuchaba con atención, empapándose de cada palabra, construyendo silenciosamente su propio mito. Sabía que estaba ayudándole a moldear algo que ya existía en su interior, pero que quizá necesitaba un pequeño empujón para florecer. Caminamos de regreso al café donde nos habíamos encontrado. El dueño limpiaba las mesas con gesto cansado y luces tenues bañaban la habitación. Antes de entrar, él me tomó del brazo y me dijo que sentía que esa noche cambiaría algo en él. No sabía pero lo into a letter. Su declaración me atravesó. Tal vez el tiempo siempre había querido esto, que yo estuviera allí precisamente para darle esa intuición. Esa idea me inquietó más de lo que esperaba, porque si el tiempo quería algo de mí, ¿qué iba a pedirme después? El interior del café olía a madera tibia y café recién molido, una mezcla capaz de convencer a cualquiera de quedarse un rato más en la vida. Nos sentamos en una mesa alejada, cerca de una ventana empañada por el aliento nocturno de París. Desde ahí podía verse la calle como una pintura sin terminar, una escena expectante. Él abrió nuevamente su cuaderno y apoyó los codos sobre la mesa, como si necesitara anclar el cuerpo para que las ideas no se le escaparan. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que había algo profundamente íntimo en ver nacer una obra, incluso una que no debería existir todavía. Mientras dibujaba, habló de una ciudad que creía demasiado grande para él, de un mundo que a veces parecía moverse más rápido de lo que su mente podía procesar. Me dijo que temía desaparecer sin dejar nada atrás, convertirse en una sombra entre sombras, un rostro perdido en mercados ruidosos y cafés llenos de conversaciones ajenas. Yo pensé en la ironía de todo eso, sabiendo lo contrario, sabiendo que ese miedo era el que lo empujaría a pintar, a luchar por algo que aún no tenía nombre pero que ya estaba respirando dentro de él. Le conté un poco de mi propia vida, aunque cuidadosamente filtrada. Dije que venía de un lugar donde la gente vivía rodeada de ruido constante, donde las imágenes viajaban más rápido que las palabras, donde todo parecía acelerarse sin explicación. Él me escuchó maravillado, no por entender lo que realmente quería decir, sino porque mi manera de describirlo lo hacía imaginar ciudades imposibles y luces que se movían como constelaciones artificiales. En ningún momento sospechó que le hablaba de un futuro en el que su obra sería estudiada, replicada, adorada. Hubo un instante extraño, casi sagrado, cuando dejó de dibujar y me miró directamente. Me dijo que mi forma de narrar cosas cotidianas lo hacía ver belleza donde antes solo veía rutina, que tal vez el arte era eso, una forma de señalar lo que la vida intentaba esconder. Esa frase me golpeó más de lo esperado. Yo había investigado anomalías temporales,
teorías de física y crónicas perdidas, pero nunca había pensado que podía influir en un artista simplemente al hablar como periodista. En mi bolsillo sentí un ligero cosquilleo. Saqué mi grabadora, la misma que había usado durante años en entrevistas que jamás cambiaron el mundo. Ahora estaba completamente apagada, como si aquella tecnología se negara a funcionar en un tiempo que aún no la merecía. La observé con tristeza y la guardé. No iba a documentar nada. Todo quedaría solo en mi memoria, una memoria tan frágil como las líneas de carbón que él seguía trazando. Me contó que tenía un pequeño taller improvisado en una buhardilla, donde guardaba sus pinceles y lienzos que compraba de segunda mano. Me invitó a acompañarlo, como si fuéramos viejos conocidos compartiendo una aventura mínima. Acepté, aunque una parte de mí sabía que cada paso hacia ese lugar era una cuerda que se tensaba un poco más, entre lo que debía ocurrir y lo que estaba ocurriendo. La buhardilla estaba en lo alto de un edificio que crujía con el viento. Subimos por una escalera estrecha que parecía un poema mal traducido en oscura, irregular y peligrosa, pero con un encanto que no podía negarse. La puerta se abrió con un gemido, revelando un espacio donde convivían la pobreza y la esperanza. Había frascos con restos de pintura a tilas erugadas, un colchón delgado y un caballete esperando un futuro que aún no sabía que ya estaba decidido. Encendió una lámpara de aceite y el cuarto se llenó de un tono ámbar que volvía cálido hasta lo que estaba roto. Abrió su cuaderno sobre el único escritorio y lo dejó junto a un lienzo en blanco. Me miró como si esperara una señal, o tal vez como si ya la hubiera recibido desde el día en que me vio por primera vez. Le dije que confiara en su mirada, que la lluvia, la luz y las sombras nunca eran simples elementos, eran emociones disfrazadas. Él tomó un pincel, lo sostuvo como quien sostiene una promesa, y empezó a trazar las primeras líneas que, sin saberlo, cambiarían su destino. Y el mío también. Cada movimiento de su mano era una consecuencia directa de mis palabras, de mi presencia, de un encuentro imposible. Mientras lo observaba, una punzada de culpa me atravesó. ¿Tenía derecho a estar ahí? ¿A dirigir el nacimiento de una obra que siempre había existido en mi tiempo? ¿O era justamente ese mi papel en la historia, un ciclo destinado a repetirse para que el arte encontrara su camino? La pregunta se quedó suspendida en el aire, igual que el olor a óleo recién mezclado. Y en ese instante sentí que el tiempo, ese viejo y misterioso arquitecto, estaba tomando nota de todo. La buhardilla amanecía lentamente, como si el sol dudara en tocar un lugar que parecía existir fuera de todo calendario. El joven seguía frente al lienzo, con los ojos enrojecidos y las manos manchadas de colores que aún no tenían nombre. Yo lo observaba desde la sombra, sintiendo como el tiempo se tensaba a mi alrededor, delgado como el hilo de un cometa. Mi estancia allí ya no era un accidente, era una cuenta regresiva. Cuando él dejó caer el pincel en un frasco de vidrio y me miró, supe que algo en mí ya había sido revelado. Dijo que a veces tenía la impresión de que yo veía el mundo desde una distancia imposible, como si mis recuerdos no coincidieran con el paisaje que teníamos enfrente. Me preguntó si venía de otro país, o de otra vida, o de otro tiempo. Lo dijo sin dramatismo, sin miedo, como si estuviera enumerando hipótesis en un cuaderno que nadie más leería. No pude mentirle. Le confesé en una frase que me dolió más de lo esperado, que mi tiempo estaba muy lejos del suyo, que no sabía cómo había llegado hasta allí, ni por qué el destino había elegido esa noche para unir dos vidas que no debían cruzarse. Él no retrocedió, al contrario, me dijo que había sentido desde el comienzo que mis palabras encendían imágenes en su mente, como si fueran recuerdos prestados, destellos de algo que él debía pintar aunque todavía no tuviera explicación. El lienzo estaba casi terminado. La escena mostraba una calle bañada por una lluvia melancólica, personas bajo paraguas que parecían flotar en un universo suspendido, pero había una figura añadida, una silueta solitaria al borde de la escena, mirando hacia un punto invisible. Tenía algo familiar, demasiado familiar. Quise decir algo, pero una presión repentina en el pecho me dejó sin aire. Era la sin. El tiempo estaba reclamándome con una urgencia que ya no podía ignorar. La buhardilla se volvió más brillante, casi líquida, y mis manos temblaron como si estuvieran hechas de vidrio agrietado. Él lo entendió antes que yo. Dijo que si debía irme, lo hiciera sin miedo, que la pintura ya no dependía de mi existencia allí, que su visión no provenía de mí, sino de algo que llevaba guardado desde hacía años, esperando el instante adecuado para cobrar forma. Afirmó que quizá mi viaje no había cambiado nada. Tal vez solo había abierto una puerta que igual se habría abierto con otro gesto, otro encuentro, otro azar. La vibración creció hasta convertirse en un rugido silencioso. La buhardilla se deshizo como arena entre dedos. Lo último que vi fue su rostro iluminado por la lámpara de aceite, con una expresión que mezclaba gratitud y un secreto que jamás sería explicado. Cuando regresé a mi tiempo, el museo estaba allí,
Igual que siempre, caminé hasta la sala donde colgaba su obra. Y ahí estaban la ciplomisa, los paraguas, la lluvia eterna. En el borde derecho, la silueta solitaria. Era yo, ¿no? La idea de mí, ¿no? Un recordatorio de que el tiempo cuando quaeri también deja constancia de sus caprichos. A veces viajamos al pasado para entender que nunca estuvimos fuera de la historia. Gracias por ver este video. Y si esta historia te tocó de alguna forma, te invito a suscribirte y dejar tu like para seguir explorando más viajes imposibles.